¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? Que una voz dentro de tu cabeza te repite sin cesar que no puedes, que no eres suficiente, y al final, de tanto escucharla, terminas creyéndolo. Muchas veces vivimos escondidos detrás de nuestras propias dudas, convencidos de que nuestro valor lo define la opinión de los demás, lo que otros piensan o dicen de nosotros. Pero, ¿y si te dijera que tu mayor enemigo no está afuera, sino dentro de ti mismo? Esta es la historia de un joven que tocó fondo, de cómo llegó al punto más oscuro de su existencia, y precisamente en esa oscuridad encontró la chispa de su propia valentía. Por favor, si este mensaje inicial resuena contigo, dale like a este video para apoyar el canal. De verdad que es de gran ayuda para nosotros. Y suscríbete para no perderte las próximas historias que estamos preparando con mucho cariño. También nos encantaría saber desde dónde nos ves. Déjalo en los comentarios y con gusto te enviaremos un saludo en el próximo video. Ahora sumerjámonos en la historia. En una ciudad vibrante y bulliciosa, donde el ruido y el movimiento eran constantes, vivía un comerciante próspero que tenía 2 hijos. El menor era un torbellino de energía, vivaz, seguro de sí mismo, con una sonrisa siempre lista y una palabra para cada ocasión. El mayor, en cambio, era su completo opuesto. Vivía encerrado en una cárcel invisible, encadenado por una timidez tan profunda que parecía haber nacido con ella. Cada vez que intentaba hablar, sus palabras titubeaban, se enredaban en su garganta y salían como un susurro apenas audible. Su mirada, casi siempre fija en el suelo, evitaba el contacto visual a toda costa, como si temiera que los ojos de los demás pudieran ver directamente su inseguridad. Esta actitud hizo que muchos, incluso dentro de su propia comunidad, lo juzgaran con dureza. Lo creían simple, lento, incluso tonto. Las etiquetas se le pegaron a la piel como una segunda sombra. Y lo peor era que su padre, en lugar de comprenderlo y ayudarlo, se convirtió en su crítico más severo. Sus regañinas eran constantes y crueles, llenas de comparaciones con su hermano menor. «Mira a tu hermano, ¿por qué no puedes ser como él?», le gritaba. Lejos de motivarlo, cada palabra era un martillazo que quebraba aún más su ya frágil confianza. El joven creció cargando una losa invisible, pero increíblemente pesada de inseguridad. Este peso afectó cada aspecto de su vida. En la escuela nunca levantaba la mano, aunque supiera la respuesta. El pánico a equivocarse y a ser juzgado era más fuerte que su deseo de participar. Como era de esperar, sus notas reflejaron esa falta de participación, no su falta de inteligencia. Años más tarde, cuando comenzó a trabajar en el negocio familiar, la situación empeoró. El entorno comercial, rápido y competitivo, era un campo de minas para él. Cada error que cometía, por pequeño que fuera, se sentía como un fracaso catastrófico. Cada mirada de desaprobación de su padre o de un cliente era un nuevo clavo que lo hundía más en el ataúd de su autoestima. Se convenció a sí mismo de que era un inútil, tal como su padre le decía. El golpe final, el que rompió la última fibra de su resistencia, llegó un día fatídico. Unos estafadores profesionales, maestros del engaño, y con un ojo clínico para detectar la debilidad, entraron en la tienda. Vieron su nerviosismo, su mirada evasiva, su incapacidad para mantenerse firme, y supieron que habían encontrado a la presa perfecta. Con una serie de artimañas y palabras rápidas, lo confundieron, lo abrumaron, y antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, se llevaron toda la mercancía valiosa de la tienda. Lo dejaron allí, solo, en medio del local vacío, con el eco de sus propias mentiras resonando en sus oídos. Cuando su padre descubrió el desastre, su furia estalló como un volcán. No hubo preguntas, no hubo intentos de entender, solo una acusación directa y brutal. «Muchacho inútil», le gritó con una voz que parecía rasgar el aire. «Eres una desgracia, no sirves para nada, sal de mi vista y no vuelvas». Esas palabras, pronunciadas por la persona de la que más anhelaba aprobación, lo destrozaron por completo. No fue solo un regaño, fue la confirmación final de todo lo que él ya creía sobre sí mismo. El veredicto había sido dictado.
era un fracaso. Sintiendo que su vida ya no tenía ningún sentido ni propósito, caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con las palabras de su padre repitiéndose en su cabeza como un eco infernal. Sus pies lo llevaron, casi sin que se diera cuenta, a la orilla del río que cruzaba la ciudad. El agua corría oscura y rápida, y en su desesperación le pareció una salida, la única forma de acabar con el dolor insoportable que sentía. Creyendo que desaparecer era la única solución, se acercó al borde, listo para dejarlo todo atrás. Pero justo en ese momento, en el instante más oscuro de su vida, cuando la esperanza parecía extinguida, una mano se posó suavemente en su hombro. La compasión había aparecido en forma de un anciano sabio, de rostro sereno y ojos profundos, que pasaba por allí. Sin decir una palabra, con un gesto firme pero gentil, lo detuvo y le salvó la vida. El joven, sacado de su trance, se derrumbó en el suelo y toda la angustia contenida brotó en un llanto desconsolado. «¿Por qué me salva?», gritó entre sollozos con el rostro cubierto de lágrimas. «Mi vida no vale nada. Soy un inútil». El anciano lo miró con una calma que parecía capaz de sosegar la tormenta más violenta. Se sentó a su lado y esperó a que el primer torrente de lágrimas pasara. Luego, con una voz suave pero firme, le dijo: «La vida es el tesoro más precioso que tenemos. Si te rindes ahora, si dejas que el miedo te derrote, nunca sabrás de lo que eres realmente capaz». Había algo en su voz, una certeza tranquila, que penetró la coraza de desesperación del joven. Por primera vez en mucho tiempo, un diminuto hilo de esperanza comenzó a tejerse en su alma. Aceptó seguir al sabio, quien lo llevó a su humilde morada. Allí le propuso un desafío, un reto de 3 días para redescubrir su propio valor. El joven, sin nada que perder, aceptó. El primer día, la tarea parecía imposible. Tenía que acercarse y hablar con 10 extraños en la calle. El pánico lo invadió. Su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban, pero recordó la mirada del anciano y con un esfuerzo sobrehumano lo hizo. Sus primeras interacciones fueron torpes, su voz temblaba, pero lo hizo y se dio cuenta de algo sorprendente. Sobrevivió. Nadie se burló, nadie lo humilló. El segundo día el desafío fue aún mayor. Tenía que enseñar algo que supiera, cualquier cosa, a un grupo de 10 niños. El miedo a no saber lo suficiente, a hacer el ridículo frente a ellos, casi lo paraliza. ¿Qué podía enseñar él? Un inútil. Recordó las historias que su abuela le contaba. Con el cuerpo temblando, reunió a los niños y empezó a narrar. Al principio, su voz era un hilo, pero a medida que los niños lo escuchaban con atención, su voz ganó fuerza. Logró capturar su imaginación. Y lo logró. El tercer día llegó con la prueba más difícil de todas, la que realmente lo aterraba hasta los huesos. Tenía que regresar a la tienda, enfrentarse a su padre y pedirle perdón. No por el dinero perdido, sino por haberse rendido, por haber creído que no valía nada. Este era el monstruo más grande que debía enfrentar. Caminó hacia la tienda con el corazón en la garganta. Al ver a su padre, el viejo miedo volvió. Pero respiró hondo, recordó sus logros de los días anteriores y mirándolo a los ojos por primera vez en años, habló con una voz clara y firme. Fue el acto de valentía más grande de toda su vida. Al completar las 3 tareas, regresó ante el anciano, exhausto pero diferente. Sentía un cambio dentro de sí. Esperaba que el sabio le revelara ahora el gran secreto del éxito, la fórmula mágica para no tener miedo nunca más. El anciano, al verlo, sonrió con calidez. «El secreto ya lo has descubierto tú mismo», le dijo. «Tu mayor enemigo nunca fue tu timidez, ni las opiniones de los demás. Era tu propio miedo a ser juzgado. La gente no te ve como eres, sino de la manera en que tú eliges mostrarte. La verdadera fuerza no es un regalo. Nace de creer en ti mismo, y esa creencia se construye enfrentando aquello que te asusta». Esas palabras resonaron como un campanazo en su alma. Comprendió que no había ocurrido un cambio mágico. El cambio era el fruto de su propio esfuerzo,
de haber enfrentado paso a paso sus propios demonios. No era un hombre nuevo, era el mismo hombre que finalmente había decidido dejar de escuchar la voz del miedo y empezar a escuchar la suya propia. Años después, ese mismo joven que una vez estuvo al borde del río, contemplando el final, se convirtió en un comerciante respetado y querido en toda la ciudad. Su seguridad no era arrogante, sino tranquila y genuina. Su historia nos deja una lección poderosa. La confianza no es un don con el que se nace, es un músculo que se fortalece con cada acción que nos da miedo. El mundo no ve tu potencial oculto, ve tu actitud. Cuando dejas de presentarte como una víctima de las circunstancias y empiezas a actuar como el héroe de tu propia vida, con valentía y determinación, todo a tu alrededor, milagrosamente, comienza a transformarse. Si te sentiste identificado con esta historia, si alguna vez has luchado con tus propios miedos, o si simplemente quieres compartir tu propia experiencia de superación, este es el momento. Déjala en los comentarios, desahógate. Me encantará leerte y, si puedo, aconsejarte con todo el cariño del mundo. Tu historia puede inspirar a otros. Y no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Gracias por tu tiempo y tu atención.